porque si unos tenemos mirada de preventiva, otros tenemos mirada solo de respuesta, digo, eso ya hace que nomás nuestro municipio haya un abismo. Y bueno, ahí van las fallas, después falla la comunicación, falla la respuesta, falla. Aprovechen estos espacios, como les digo siempre, a los que son nuevos, para conocerse, para conocernos, conózcanse con los vecinos, con los que tienen cerca de su municipio. También se van a enterar de las cuestiones que tenemos presenciales, ¿sí? Vamos a un montón de lados. Mañana estamos viajando a Rivadavia, América, para dar organización municipal de defensa civil, aquellos que sean nuevos. También damos cursos. Siempre que damos capacitaciones, nuestro sistema hace referencia con el director de defensa civil o referente municipal. Aquel servicio que quiere hacer un curso con nosotros o que quiere capacitar a sus bomberos, bueno, la manera de llegar es a través de su referente de defensa civil. No lo conocen, nos escriben un mail, se ponen en contacto, porque el sistema se tiene que fortalecer. Y la idea es que trabajemos bien. O sea, más allá de que por él les llega el link o lo ven en Twitter. Ya, pon el tuyo. El que tiene abierto. ¿Cómo te llamás? Perdón, Rocío Márquez, tenés abierto la... yo no te puedo ver. A ver ahí, Gaby, fíjate, Márquez Rocío tiene abierto el audio. Bueno, sigo. Necesitamos que fortalezcan su municipio. Piensen que la primera comunidad a la que ustedes le tienen que dar respuesta es a la comunidad en la que ustedes trabajan. Porque muchas veces hacemos cursos y capacitaciones y nos vamos a niveles internacionales. Y después cuando tenemos que dar respuesta a nuestro territorio, no conocemos los barrios, no conocemos los vecinos. No digo que pase en todos los casos, pero esa es la debilidad de una respuesta. No saber dónde tenemos los electrodependientes, dónde tenemos que la gente anciana, dónde tenemos la gente con mayores vulnerabilidades, ¿sí? Y tener vulnerabilidades no siempre es ser pobre, a veces es ser vulnerable porque tenés un barrio que no tiene luz, un barrio que no tiene buena desagüe, y puede ser un barrio que no necesariamente sea pobre ni esté al lado de un arroyo. Pero por ante algún tipo de amenaza es vulnerable. O porque le pasa una ruta, o porque, no sé, cae un avión, porque estamos hablando de cosas que pasaron, ¿eh? No estoy tirando nada, no soy el eternauta, no estoy tirando nada que no haya pasado, podemos hacer una lista que decimos ciencia ficción. Y prepárense porque pueden venir otras cosas también. Así que a veces uno habla en hipotético y dice, no, pero ¿qué puede pasar? No sé, puede pasar de todo. Y a veces el caos se genera en cosas pequeñas. Aquellos municipios que no están preparados para emergencias, porque no están preparados, sus grupos, sus equipos no se conocen, no están coordinados, no preparados. Preparados, la verdad que tenemos una respuesta impresionante en la provincia. Pero la falta de coordinación hace que esa respuesta no sea eficiente. Y te da mucha lástima tener equipos profesionales y que ante una respuesta no coordinada no se pueda lucir ese profesionalismo. Así que, bueno, les agradezco muchísimo, por eso propusimos dar sistema de comando, porque dimos todo un mes programa de fortalecimiento, que es arrancar el año con lo básico, elemental, para que todos hablemos lo mismo. Lo vamos a repetir, sé que algunos se enganchan ahora. Las clases están grabadas en YouTube, nuestro material es público, todo lo que damos es público y lo pueden descargar. Nuestros docentes están a disposición para reforzar temas que ustedes quieran también en sus municipios. Pero primero tómense el trabajo como que de ver la película y después vengan a pedir lo punto. Primero llenémonos de conocimiento general, qué es una defensa civil, qué es el sistema de emergencia, cómo se organiza la respuesta, cuáles son los temas que tengo que conocer sí o sí si trabajo en emergencia, logística, salud mental, género, comunicación, planes de emergencia. Una vez que yo vi toda la película, digo, bueno, ahora quiero reforzar en mi municipio este tema. ¿Sí? Pues muchas veces encontramos un problema y decimos, no, seguro que lo que no funciona en mi municipio es, no sé, la recepción de llamadas. Y cuando me pongo a analizar todo lo demás, nos faltan otro montón de cosas, ¿sí? Gracias por sumarse. Sistema de comando es un tema internacional, pero nosotros vamos a dar una mirada bonaerense. No sé si algunos ya saben que OFDA ya no está más, cerró la agencia internacional. Eso no implica que no tengamos los conocimientos y nosotros podamos replicar, es un sistema, así que lo vamos a replicar, no es una certificación internacional, ya se lo digo por si alguno vio SSI y piensa que nosotros les vamos a dar un curso, nosotros vamos a dar el conocimiento, porque mucha gente trabaja bajo este sistema. Entonces, realmente, ya que la gente se capacitó de esta manera, nosotros vamos a brindarles el conocimiento. Lo certificamos, por supuesto, desde la Defensa Civil Provincial, como todo lo que hacemos,
pero van a tener los manuales, van a poder descargar las presentaciones. Son temas, la verdad que bastante simples, agradables, pero los vamos a completar con cómo lo aplicamos. No vamos a dar SSI, la. No, cómo se aplica. Porque por eso la gente que también está dando estas capacitaciones es profesional de la emergencia y vaya si lo usó y si lo usa. Así que no nos vamos a quedar en la teoría del SSI, porque si no les bajo un manual, se los comparto y creo que todos los que están acá pueden leerlo y quedarse con eso. Gracias de nuevo, no les quiero robar más tiempo. Nada, acá se quedan con mis docentes que los adoro. Y si alguno se puede ir hasta Rivadavia mañana, la verdad que sería un gusto encontrar. Y si no, bueno, estén atentos que vamos a seguir capacitándonos completo, perdón. Esto después se va a replicar en ejercicios. Ejercicios, no simulacros. Ejercicios. Lo vamos a armar con tiempo, pero la idea es que todos los que hayan hecho este curso puedan participar del ejercicio y tengan rol. Bien, así que tengan presentes. Gracias, gracias Gabriel, cuando quieras, arrancamos. Así te dejo que te presentes. Bien. Bueno, gracias, Vane. Bueno, no sé si los compañeros quieren presentarse, Gastón, José, están. No sé Em, quién está bueno, y si está con disponible. la mayoría ya nos conocemos, por lo tanto me presento. Yo soy Gabriel Sosa, soy licenciado, Perdón, está Gaby, Gastón. perdón. María Zucarelli, ¿podés sacar el audio? Que se escucha de fondo. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, aceptamos solo publicidades, nada más, que aportan al sistema de emergencia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, mi nombre es Gabriel Sosa, soy licenciado en Protección Civil y Emergencias, docente de hace muchos años, estuve muchos años en el área operativa de emergencia en la provincia de Buenos Aires, colaboro con la Dirección de Defensa Civil ya desde hace bastante, y ahora actualmente estoy a cargo del área de docencia de la Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud de la provincia. Primero, bueno, agradecerle a Vanessa por la invitación. Saben que es un tema que me apasiona. A José, que es el mentor del curso de Sistema de Comando de Incidentes, que nos permita dar esta primer clase, que es, si bien hace muchos años que todos nos hemos formado en Sistema de Comando de Incidentes, el que le viene dando y lo viene aplicando en cada posibilidad de evento que tiene. Así que me parece que la experiencia de José va a ser muy importante en el aporte. Voy a ver si puedo presentar la charla. A ver, ¿se ve ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, así. Perfecto. Bueno, vamos a ir contando un poco qué pensamos y hacia dónde vamos y de qué se trata el sistema de comando de incidente. Esta es la primera de 4 clases. Ahí está José, ahí lo veo, ahí está José. José, ¿querés decir algo o hablar algo? ¿Querés dar una introducción? Es el mentor del curso. Bueno, buen día para todos, gracias Gabriel. Sí, 2 minutos nada más. La verdad que la idea, como dijo Vanessa, me presento ante todos. Mi nombre es José González, muchas caras veo que ya conocidas y otro nombre por ahí no. Actualmente soy el jefe de operaciones de la Policía Ecológica. Como dijo Gabriel, nosotros nos hemos capacitado tanto internamente como en el exterior en la Policía Ecológica y es lo que hemos traído hace muchísimos años el sistema comando. Lo hemos implementado en la provincia, lo hemos ido adaptando a la realidad nuestra, pues un sistema yanqui, pero que realmente lo podemos decir con conocimiento y de haberlo hecho, inclusive lo hemos hecho en el último evento en Bahía Blanca, parte de Serri. Es una herramienta muy útil. Los insto a todos para que empiecen a usarla, que como dijo también Vanessa, este año nosotros desde el programa de fortalecimiento lo que queremos es que dejemos de un poquito la teoría y que pase a la práctica. Que empecemos a manejar el puesto de comando, que empecemos recursos, que empecemos a registrar, que empecemos a realmente darle herramientas. Sí, Marcos, el micrófono, ¿no? Ah, perfecto. Así que nada, van a ver este melo
docentes más sintonía, como en otras charlas, que tiene que planificarse, que tiene que presentarse, que tiene que corregirse. Este año también el sistema de fortalecimiento de todos los docentes. Este mes van a estar impulsando un poco la primera parte del sistema de comando. En los meses que siguen vamos a profundizar un poco logística, vamos a profundizar las instalaciones, vamos a profundizar el tema de registro, vamos a profundizar el tema de operaciones y después se va a hacer, veremos las prácticas, ¿sí? Donde queremos que todos participen, no que vayamos a ver, como muchas veces se hace un simulacro y vemos a un municipio que actúa, sino que vamos a hacer un ejercicio donde tratemos de que la gran mayoría sean parte, ¿sí? Que hagan algo, que en esa práctica realmente nos llevemos algo. ¿Sí? Nada, bienvenido a todos. No le quiero sacar más tiempo a Gabriel que la clase que la va a llevar él, pero quedo a disposición de lo que necesite. Y bueno, nada, esperemos que tengamos un buen mes de sistema comando. Gracias, Gabriel. Bueno, gracias, José. Y bueno, agradecerle a Fabián y a Vanessa por la posibilidad de sumar a la gente de salud, que hay varios que ya deben estar conectados del área de emergencias de salud, con lo cual nos parece importantísimo porque un poco el sistema de comando de incidente de eso trata, ¿no? Del trabajo interdisciplinario. Bueno, para arrancar, digo, ¿qué es el sistema de comando de incidente? ¿No? Bueno, según la bibliografía dice que es un concepto estandarizado de manejo en terreno del incidente, sin importar el tipo de amenaza, el tamaño. Eh, a veces se confunde con el COE, ¿no? Con el Comité de Emergencias. El planteo es, bueno, ¿qué diferencia hay entre el Comité de Emergencia y el sistema de comando de incidente? ¿Armo uno, armo otro? La realidad es que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? El COE es un organismo político-técnico de intervención, de planificación, de evaluación de acciones locales, eh, que obviamente maneja a gran escala el evento, y el sistema de comando de incidentes por sobre todas las cosas, maneja el escenario, ¿no? Pero en realidad es la combinación de instalaciones, equipamiento, protocolos, personal, procedimiento, en una estructura común, ¿no? En una estructura de organización común que nos permite administrar los recursos, ya sea técnicos, ya sea profesionales. Entonces, bueno, es una herramienta distinta, ¿no? Permite dar una respuesta coordinada entre varios organismos y distintas jurisdicciones. Algo complejo que nos pasa muchas veces. Ahora, ¿por qué se propone el sistema de comando de incidente? Bueno, la realidad es que no es algo nuevo, ¿no? Y yo ahí tomaba algo de lo que decía Vanessa, y digo, eh, muchos que nos hemos formado hace muchos años, tomábamos dos cursos. Uno lo que era la administración de desastres, que era también de la Oficina de Desastres Americana, y el otro curso era el de sistema de comandos de incidente. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta, los organismos internacionales se dieron cuenta que no había que administrar los desastres, ¿no? Que en realidad había que gestionar el riesgo para que el desastre o no se produzca o termine siendo de menor impacto. Pero el sistema de comando de incidentes siguió pasando año tras año y más allá de las evaluaciones, se sigue trabajando en eso, ¿no? Piensen que el sistema de comando de incidentes se arma ya por los años 70, un poco le pasaba a los americanos lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Distintas organizaciones trabajando en un incidente, sabemos que la organización es clave para el éxito del evento, entonces esa falta de organización hace que los recursos no lleguen en tiempo y forma, la asistencia no llegue en tiempo y forma, y eso conlleva un montón de problemas. Entonces, eh, ¿qué empezaron a hacer? Bueno, empezaron a evaluar todos los errores que existían en esas intervenciones de emergencias. Ellos lo pensaron desde California, pensando en los incendios forestales, y después se demostró que se podía aplicar a cualquier tipo de evento, ¿no? Lo primero era la terminología, ¿no? Todas las instituciones tenemos distintos tipos de terminologías, códigos, falta de adaptarse a estructuras cambiantes o a distintos momentos del evento, ¿no? Dispersión de las comunicaciones, ¿no? Falta de procesos ordenados, planificados,
no sabemos dónde están los recursos, no sabemos quién tiene los recursos y qué recursos tenemos, ¿no? Y cómo se llama el lugar donde vamos a copiar los recursos, ¿no? Y un sistema muy débil por un montón de factores, ¿no? De articulación entre los distintos organismos y distintas instituciones. Y cuando vamos puntualmente al evento, cuando uno evalúa las problemáticas, nosotros tenemos las mismas problemáticas, ¿no? Desde la recepción de una llamada de emergencias en el cual la categorización, la clasificación, el prearribo es un error y es un problema, ¿no? La seguridad del escenario, la organización puntualmente de esa escena, ¿no? La seguridad de la escena la delegamos a veces en bomberos y sabemos que en muchos lugares eh, bomberos no es la primera institución que llega a un incidente y nos pensamos que solamente con evaluar así visualmente la seguridad de la escena, con eso basta, ¿no? La diferencia de roles, ¿no? No tener claro cuáles son los roles de cada institución o a quién le corresponde cada rol, y tampoco nos hemos puesto de acuerdo entre los distintos organismos cuál es el rol de cada uno, ¿no? Porque eso muchas veces con los equipos de emergencias que dialogamos hace muchos años, decimos que el mejor plan de emergencia es aquel que llega en consenso, ¿no? No importa los recursos que tengas. El mejor es el que llega a un consenso de cuál es el rol y la función de cada uno y qué vamos a hacer con lo que tenemos. Bueno, eso es una estructura y eso es un sistema. Y el sistema de comando de incidentes es una herramienta, ¿no? Que nos va a permitir organizar todos estos problemas, organizar todos estos errores, ¿no? Que vemos a diario, ¿no? En la organización de ese evento, en la administración de los recursos, en la logística y un poco todo lo que, la información, la operatividad y todo lo que hablaba José. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, obviamente permite contar con esta herramienta estandarizada para el manejo de cualquier tipo de incidente, no importa si es un tornado, una inundación, un incidente con víctimas múltiples, un movimiento sísmico o un derrame de materiales peligrosos, porque es una herramienta y es un sistema, ¿no? Optimizar el uso de los recursos y obviamente reducir los costos, operar bajo un mismo marco y que las instituciones estén de acuerdo con operar bajo ese mismo marco y llevar la información y el registro del incidente que generalmente no lo llevamos, ¿no? Generalmente tenemos un déficit muy importante. ¿Qué cambia? Y el evento descontrolado a un evento con control, ¿no? Cuando uno ve esta imagen, esta es una imagen quizás más moderna, pero la realidad es que tenemos imágenes de allá de los manuales de la Organización Panamericana de la Salud de los años 70 y seguimos discutiendo lo mismo, ¿no? ¿Dónde van los recursos? ¿Quién manda en un evento? ¿A quién le corresponde el mando? ¿Cómo se zonifica? ¿No? ¿Cuáles son las zonas del evento? ¿Cómo nos identificamos? ¿No? ¿Cuál es el rol de cada institución? Bueno, un poco el sistema de comando de incidentes nos lleva a esto, a una estructura organizada que lo que logramos es, obviamente, optimizar los recursos y mejorar la clasificación del evento y poder mejorar la intervención, ¿no? Como decíamos, se puede utilizar en cualquier tipo de evento. Y algo que es importante, y ahí arranca, me parece que la clave del sistema de comando de incidente, el sistema de comando de incidente eh, pone tres objetivos, ¿no? En el manejo del evento. El primero, la seguridad de los encargados de la respuesta y los demás intervinientes, ¿no? Y siempre hablamos de la seguridad, pero es seriamente la seguridad de los encargados de la respuesta. O sea, cuál va a ser la seguridad que nosotros vamos a brindar a nuestros equipos de respuesta y cómo vamos a dar respuesta si a alguno de nosotros le pasa algo, ¿no? Eh, y de todos los intervinientes, ¿no? El logro de los objetivos tácticos, y ahí abro un paréntesis, digo, cada evento tiene que tener un objetivo, y claramente cada evento tiene que tener un objetivo, y no siempre son los mismos objetivos, y eso hay que estar entrenado y hay que tener una planificación para ver cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir en este evento, y que posiblemente esos objetivos vaya a haber que cambiarlos y modificarlos, porque son objetivos tácticos en los cuales yo tengo que hacer una intervención y tengo que pensar quién la va a hacer, cómo la va a hacer, cuándo la va a hacer, con qué la va a hacer, pero para eso lo tengo que tener antes previamente coordinado. Si no, termina siendo algo que yo creo que tengo que hacer, que generalmente ninguno hace cosas por mal, siempre decimos, mira, cualquiera que toma decisiones en un evento lo hace con buenas intenciones, pero no siempre son las correctas, ¿no?
Y el otro tema es el uso eficiente de los recursos, ¿no? El uso eficiente de los recursos es clave y en ese análisis del uso eficiente de los recursos tenemos que repensar de quién son los recursos, ¿no? Cuando uno piensa de quién son los recursos son las de las instituciones posiblemente, pero los recursos son para la población, ¿no? Los recursos son para mejorar la atención y la respuesta a las necesidades de la población por sobre todas las cosas. Después, seguramente podemos decir estos recursos son de defensa civil, estos recursos son de bomberos, estos recursos son de salud. Hay un micrófono abierto, si lo pueden apagar. Pero, bueno, los tres objetivos claves, decíamos, en la seguridad de los encargados de los intervinientes, el logro de los objetivos tácticos y el uso eficiente de los recursos. La implementación del sistema de comando de incidentes tiene algunas fases. A ver, hay un micrófono, no sé quién es, Gaby, si lo podés silenciar. Sí, por favor, sí es ese, doctor, sí es el doctor, ahí sí. Sensor, por favor, necesitamos que no sé si está prestando atención al teléfono. Apagar el micrófono. A ver. Ahí le dijeron que lo apague. Bueno, la implementación tiene algunas fases que son importantes, pues sí, bueno, ¿cómo arrancamos con un sistema de comando de un incidente? Y uno piensa que el sistema de comando de incidente es algo sencillo, algo fácil, sí, es una estructura operativa para el incidente, no, no es tan sencillo, hay que ponerse de acuerdo y hay algunas fases que son 5 en realidad, son las del inicio del proceso del armado del sistema de comando de incidentes. Una es la de aproximación, la otra es la del armado del sistema de comando de incidentes, la de formación, la implementación y el seguimiento y la consolidación que vamos a ir charlando ahora. La primera fase es la de aproximación. ¿Qué es la fase de aproximación? Bueno, es la parte más investigativa, es la parte de investigación en la cual nos proponemos, primero, obviamente, analizar los riesgos, ¿no? Con la gente de Defensa Civil lo venimos trabajando con los planes de emergencias, entonces en eso de qué es el mapa de riesgo, de ver cuáles son los riesgos, cuáles son las probabilidades, la frecuencia, la recurrencia de un evento, cuáles son las vulnerabilidades, cuál es la probabilidad de impacto de ese evento y cuáles son los daños, es clave, obviamente, para cualquier tipo de plan de emergencias, ¿no? Siempre decimos que la respuesta así a ciegas no tiene sentido, que uno debería hoy ya saber cuáles son los eventos y cuál es la dimensión de un evento que puede ocasionar daños en mi comunidad, y eso me permite arrancar por una base, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que me puede llegar a pasar, ¿no? Entonces ahí evaluar cuáles son los problemas comunes, eh, pensar cuáles son las instituciones que pueden participar en un evento, ¿no? Y en esa reunión de eh, todos los sectores que pueden participar en un evento, me parece que nos tenemos que poner de acuerdo en decir, bueno, todos nosotros seguramente intervenimos en un evento, ¿no? Todos nosotros o todos estos organismos públicos, privados, organizaciones de la comunidad, somos los que vamos a intervenir. Bueno, ¿por qué no sentarnos en una mesa para empezar a coordinar este sistema de comando de incidentes? Porque si no, el sistema de comando de incidente organizado solo por un área es como que queda flojo, ¿no? Con José lo hablamos muchas veces, ¿no? Digo, el sistema de comandos de incidentes tiene éxito cuando podemos ponernos de acuerdo entre seguridad, defensa civil, bomberos, salud y el resto de los organismos. Eh, entonces, esa sensibilización de ponernos de acuerdo entre todos los mandos me parece que es clave. Por otro lado, tenemos que revisar la normativa, ¿no? Y es necesario revisar la normativa. Yo celebro, Defensa Civil está trabajando sobre la modificación, lo digo porque lo dijo Vanessa una vez, de la ley 11.001 y me parece clave, hace 50 años que no se revisa, ¿no? Entonces me parece que es clave revisar las normativas y ver a ver si las podemos adaptar a la vida actual, ¿no? Eh, de ahí en más, luego obviamente firmar el memorándum de entendimiento entre todas las instituciones, conformar el equipo técnico, porque obviamente no le vamos a pedir a el secretario de Salud, al director de Defensa Civil que se ponga todos los días a trabajar
en la implementación del sistema de comando de incidentes, pero sí, obviamente, pueden designar a alguien, o en algunos municipios chicos, en el cual sabemos que somos pocos, estará el director, pero bueno, uno puede conformar un equipo técnico, porque sabemos que es trabajo, elaborar los procedimientos y los protocolos. Y ahí eh, me gustaría repensarlo y detenernos, porque es algo que generalmente nos falta, ¿no? Digo, todos sabemos cómo vamos a actuar frente a un incidente, pero no tenemos una disciplina operativa. Y esa disciplina operativa muchas veces pasa por la falta de un procedimiento o protocolo, sobre todas las acciones que vamos a hacer, inclusive hasta la movilización del equipamiento. ¿Cuánto tardás en armar una carpa para tal cosa? ¿Cuánto tardás en movilizar al personal para un X evento, ¿no? Y eso a veces tiene que ver con lo local, ¿no? Lo hablamos muchas veces eh, cuando hablamos de planes de emergencias, y digo, tiene que ver con lo local, no tiene que ver una matriz general, tiene que ver con lo local porque en cada municipio o en cada institución nos pasan cosas diferentes y tenemos recursos diferentes. Entonces, cuando uno habla de vulnerabilidad, también es la vulnerabilidad operativa que tenemos de pensar hacia dónde vamos, ¿no? O sea, con qué contamos para hacer semejante evento, ¿no? Fíjense que esto que está ahí es una matriz simple en la cual tiene tres ítems. ¿Quién es el responsable de esa intervención? ¿Quién puede ser un equipo de apoyo o quién puede ser de soporte frente a cada intervención? ¿No? Es decir, bueno, eso arranca por la atención médica extrahospitalaria. Es decir, bueno, puede ser el equipo de salud, puede ser X evento. Esto, como es de otro lado, dice la Cruz Roja como primera intervención. Bueno, después hay ejercicios y personal de apoyo. Bueno, esto uno lo tiene que armar de la parte local, ¿no? Es decir, quién va a hacer el rescate vehicular, quién va a hacer la búsqueda y rescate de víctimas, quién va a manejar la epidemiología, quién va a manejar los incendios, quién va a manejar el derrame de materiales peligrosos, quién va a manejar los hechos de inseguridad. Bueno, todo eso tiene una matriz que de esto se trata de ponerse de acuerdo, ¿no? Es decir, entre todos los actores nos tenemos que poner de acuerdo, bueno, de quién es la responsabilidad. Ahora, que sea la responsabilidad de una institución no significa que el resto no conozca los procedimientos, no conozca los protocolos, no conozca los roles o no se forme para colaborar y contribuir con esa institución si supera su capacidad de respuesta, porque tranquilamente en un evento de magnitud puede superar su capacidad de respuesta. Entonces ahí es cuando esta estructura del sistema de comando de incidentes nos dice, bueno, hay un responsable, pero también hay un equipo de soporte que puede acompañar y obviamente de apoyo a esas solicitudes. La segunda fase es ya la construcción de este sistema de comando de incidentes, que como bien se planteaba, tiene que ser en lo local, ¿no? No puedo yo armar un sistema de emergencias en la ciudad de La Plata igual que el de Puan, igual que el de Mar Chiquita, igual que el de Bahía Blanca o igual que el de Pergamino, ¿no? Entonces tiene que estar en base a los recursos. Lo que sí es igual es la estructura. Y eso nos permite que si ocurre un evento en alguna parte de la provincia y el resto tenemos que ir a apoyar desde otra institución, nos acoplamos a lo que ya está armado, porque sabemos que funciona como sistema de comando de incidente. Y eso es algo que nos permite esta estructura organizativa, ¿no? Y que generalmente nos ocasiona grandes problemas cuando no hay una organización local. Y es un gran problema, ¿no? Llegar y encontrarse con desorganización o llegar y encontrarse con que ya hay una estructura, hay un mando, hay alguien que está organizando el trabajo. Bueno, la construcción de esta línea base del sistema de comando de incidentes es la segunda parte. La tercera parte es la parte formativa y la parte de capacitación. Y esto es algo que, eh, obviamente, esto es un taller básico, como decían los compañeros, después va a venir algo que vamos a tratar de profundizar, pero después la formación no se termina nunca, la formación tiene que ser formación continua, ¿no? A mí me gusta decir que las acciones que hacemos tienen que ver con el conocimiento, pero también tiene que ver con las destrezas y tiene que ver con las habilidades y tiene que ver con la actualización de esos conceptos, ¿no? Porque si no,
estaríamos trabajando con conceptos de 1970, cuando el mundo ha cambiado, inclusive los protocolos y procedimientos a veces hasta con los pacientes han cambiado, ¿no? Pero la pérdida de la pérdida de habilidades y la destreza también nos pasa, ¿no? Entonces la capacitación no es un curso, sino que la capacitación luego del curso tiene que venir en forma continua para, para trabajar sobre esto, ¿no? La fase 4, que es la implementación, que tiene que ver con establecer los indicadores, un monitoreo y una evaluación, y eso es algo que no nos debemos perder, ¿no? En la pregunta es, ¿cuántas veces evaluamos seriamente un evento, ¿no? Evaluarlo seriamente no es ir y dar una conferencia de qué hicimos en tal lado. Evaluarlo es sentarnos con los equipos técnicos, ¿no? Técnicos operativos, y empezar a trabajar sobre el error. No discutir que hicimos mal, sino trabajar sobre el error, decir, che, lo que íbamos a monitorear de esta cobertura de este evento, ¿qué hicimos que deberíamos corregir para el próximo evento? Si nosotros no nos damos la posibilidad de la evaluación, de monitorizar un evento y de poder corregirlo, muy difícilmente aprendamos de las lecciones pasadas, ¿no? Entonces, si hay algo que nos demostraron muchos eventos, inclusive el COVID, es que debíamos aprender de las lecciones pasadas. Yo a veces hablo cuando cuento esto, digo siempre de lo previsible y lo imprevisible, ¿no? Y muchos decían, no, pero el COVID fue imprevisible. Y yo le digo, muchachos, antes tuvimos alerta de ébola, tuvimos H1N1, como para por lo menos pensar que estas cosas no podían pasar, ¿no? Bueno, no las pensamos, ocurre un evento de magnitud, obviamente, pero podríamos haber pensado algo, ¿no? Entonces, las lecciones aprendidas. Y para aprender de las lecciones pasadas, tenemos que monitorizar los eventos y tenemos que evaluarlo y tenemos que tener datos. Si no tenemos datos, de nada nos sirve la intervención. La quinta fase, que es la de consolidación, ¿no? Que tiene que ver con la implementación del mando, quién va a mandar en cada evento, vamos a tener un mando unificado, vamos a tener un mando único. Más adelante vamos a charlar un poco el tema de mando, ¿no? Que todas las instituciones conozcamos esas herramientas, ir aumentando, obviamente, y mejorando las herramientas, principalmente las tecnológicas, y empezar a trabajar sobre ejercicios de simulación y simulacro. Como decían hoy los compañeros, no necesariamente uno tiene que hacer un simulacro, puede hacer un ejercicio de escritorio y empezar a encontrar las problemáticas, las dificultades, los errores para mejorar en ese famoso plan de emergencias que nos gustaría armar o en este sistema de comando de incidente que nos gustaría armar. El sistema de comando de incidente, por sobre todas las cosas, es algo continuo que tiene que ver con la planificación, por supuesto, pero también con la organización, con la capacitación continua, con el equipamiento y la apropiación y de los recursos, con la ejercitación continua y con la acción de correctiva de las acciones pasadas, ¿no? Y ese círculo que no debería tener nunca tiene que ver con esta implementación del sistema de comando de incidentes. Después, para el final, dejamos, si quieren, abierto para algunas preguntas. El sistema de comando de incidente tiene algunos principios, ¿no? Cuando uno analiza, bueno, decís, bueno, ¿qué necesita una... ¿Qué necesita, qué necesita de nosotros, de cualquiera de nuestros organismos, la intervención en un desastre, ¿no? Por sobre todas las cosas, digo, son tres cosas: la movilización rápida y efectiva de los recursos técnicos y humanos, ¿no? Porque obviamente, si de algo se trata el desastre, de movilizar recursos, ¿no? La evaluación cualitativa y cuantitativa del evento y de la magnitud del evento, porque obviamente tenemos que focalizar dónde vamos a asistir con los recursos que tenemos. Y la tercera cosa es la instalación de todo aquello que nos sirva para coordinar, ¿no? Comité de emergencia, sistema de comando de incidentes. Donde no hay comité de emergencia, donde no hay sistema de comando de incidentes, la organización termina siendo muchas veces un caos. ¿A veces nos sale bien? Sí, a veces nos sale bien, pero no lo evaluamos como para realmente reconocer si nos salió bien o tuvimos un montón de errores que podríamos modificarlo, ¿no? Entonces, en los principios ahí dice que el sistema de comando de incidentes se basa en principios que permiten asegurar el despliegue rápido, coordinado y efectivo de los recursos,
y minimizar la alteración de las políticas y procedimientos operativos propios de cada una de las instituciones que responden, ¿no? Es un poco la organización. Y algunos de los principios tienen que ver con estas cosas que vamos a ir detallando, la terminología común, el control del evento, cómo uno puede ir desplegando módulos y puede ir ampliando o achicando la estructura que arma el sistema de comando de incidente, las comunicaciones, un plan de acción, ¿no? El tema del mando y las instalaciones, la señalización y el manejo integral de los recursos. El primero de los principios tiene que ver con la estandarización de una terminología común, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos tenemos terminologías distintas, mensajes distintos, claves distintas, ¿no? Entonces, ¿por qué salud le pone un código a un evento, seguridad le pone un código a un evento, defensa civil o bombero le pone un código de evento, si el evento es el mismo y lo podemos llamar por su nombre, ¿no? La inundación no necesita un código, es una inundación, ¿no? Una persona herida es una persona herida, un incidente vehicular es un incidente vehicular, sin necesidad de ponerle un código, ¿no? Que nos confunda y que no sepamos de qué se trata, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con el código de la terminología, sino también con la señalización y la identificación de las cosas que nosotros vamos a implementar en ese incidente, ¿no? Por ejemplo, la instalación de los recursos, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no una simbología común, un código común en el cual sepamos que de eso se trata y en ese lugar van todos los recursos indistintamente si son de seguridad, de bombero, de defensa civil, de salud o de un organismo? Y la realidad del lenguaje común es porque hay muchas siglas que tratan distintas cosas en distintos lugares, ¿no? El famoso MT que uno conoce, que puede ser el técnico de emergencias médicas o el tratamiento médico de emergencia, también el mismo código se utiliza. Sé que hay un montón de siglas que significan lo mismo, entonces, ¿por qué no decir que uno necesita un tratamiento médico, que uno necesita equipos de emergencias y bueno, y llamar las cosas por su nombre? Esto requiere obviamente un acuerdo. El mando es un tema crítico que también hay que formarse, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué requiere el mando o qué requiere el líder? Lo primero que yo le digo como tema clave es cada escenario tiene que tener alguien que mande, ¿no? Eh, Cada escenario tiene que tener alguien que administre, dirija, organice los recursos de la escena, que esté acordado, porque obviamente pensamos en toda esta estructura del sistema de comando de incidentes, que sea algo que esté ya preacordado, con lo cual no permita que haya diferencia entre las instituciones, ¿no? Eh, pero me parece que el mando es algo clave en el cual cualquiera que llegue a un evento tiene que reportarse a alguien que esté mandando. Y en ese mando también tenemos que pensar como algo normal y algo característico que debería ser la posibilidad de empezar a trabajar con planillas que nos permita registrar lo que estamos haciendo y ese registro de lo que estamos haciendo nos permita transferir el mando, ¿no? ¿Y para qué transferir el mando? Digo, hay varias circunstancias. La primera de transferir el mando es porque tranquilamente puede llegar alguien que sabe más del evento que nosotros. Ahí dice Y no taller. está mal. ¿Cuál Ahí es el entré, ahí problema? entré. ¿No? Gracias. ¿Cuál es el inconveniente que llegue alguien eh, que sepa más que nosotros? ¿No? No es inconveniente, todo lo contrario. Entonces yo debería entregar el mando, explicarle qué vinimos haciendo, qué hicimos, qué logramos, qué objetivos pudimos cumplir y ponerme a disposición de esa nueva persona que mande, ¿no? Como algo normal. Ahí me parece que es clave que acá no existan egos, ¿no? Lo peor que nos puede pasar en un sistema de emergencia es tener gente con ego, ¿no? Porque si no la intervención termina siendo un fracaso. Cuando tenemos ego no reconocemos errores, no reconocemos que alguien sabe más que nosotros. ¿Por qué? ¿No? Lo otro que nos puede pasar es la cantidad de horas que dura un evento, ¿no? Hay eventos chicos, complejos, que uno en 1 hora o 2 horas lo resuelve, y complejos muy largos en los cuales uno necesita ir modificando el mando, porque los que mandan tienen que descansar,
y tienen que hacerlo, por más de que yo piense que soy el más experto y el que más conoce, necesito descansar, porque un líder cansado toma malas decisiones siempre, entonces necesitamos descansar. Y después el tema del mando tiene algunas posibilidades, que puede ser un mando único, en el cual o un mando unificado, ¿no? En algunos eventos importantes se utiliza el formato del mando unificado, en la cual distintos referentes de las distintas organizaciones empiezan a plantear objetivos operacionales frente al evento en una mesa de trabajo, que puede ser en una carpa, en un camión, en un lugar, ¿no? Y empiezan a tomar la forma unificada. Lo que sí, obviamente, los recursos son de todos y después vamos a ver qué funciones se destinan frente a ese famoso PAI, que es el plan de acción del incidente, ¿no? Pero eso tiene que estar en el plan, ¿no? El sistema de comando de incidente requiere, esto que dice el comando de la cadena de mando y la unidad de mando, tiene que tener una línea de mando y siempre tiene que haber alguien que mande en la escena y el profesionalismo tiene que ver con la disciplina operativa y cada uno de los integrantes del sistema de emergencia tiene que saber que alguien en la escena manda y que las discusiones no están en la escena, sino que pueden estar después en corregir los errores y mejorar el plan, pero alguien tiene que mandar y tiene que comandar la escena. La planificación y estructura organizacional, esto nos lleva primero a pensar que... Digo, que se me fue acá tenemos que tener objetivos operacionales, ¿no? Eh, Esos objetivos se tienen que poder medir siempre, tienen que ser alcanzables, tienen que ser específicos, tienen que estar orientados en función del incidente, en el tiempo de respuesta que yo necesito frente a eso, ¿no? Y como prioridades tiene que tener obviamente la seguridad que siempre hablamos, la estabilización del incidente. En algún momento podríamos hablar de las acciones de la respuesta, ¿no? Que tienen un orden que tiene que ver con el control del evento, con la protección de la persona, de la población, ¿no? Y las acciones de salud, de seguridad, y obviamente con el objetivo de preservar la vida y los daños a las propiedades, al ambiente. Ahora, en los escenarios importantes y de largo tiempo, tenemos que armar un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que contemplar algunos aspectos que tienen que ir con esta lógica, pero tiene que saber qué queremos hacer, quién es el responsable de hacerlo, cómo nos comunicamos entre nosotros para saber si lo hicimos, no lo hicimos, si tenemos problemas, si tenemos a alguien que se haya complicado, cuál es el procedimiento si alguien se lesiona y cómo vamos a hacer ese procedimiento, ¿no? Fíjense que acá, como parte clave del plan de acción del incidente, que ahí, como dice la diapositiva, en el cual uno establece objetivos, estrategias, tácticas en base a los recursos que nosotros tenemos para organizar la respuesta frente al evento, ¿no? Ya sea desde el inicio o lo operacional, aparece un tema que nunca lo teníamos en cuenta, salvo cuando tuvimos COVID, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento si alguien se lesiona? ¿Cuántas veces tuvimos muchos compañeros que estuvieron afectados con el COVID y no sabíamos qué hacer con esos compañeros, dónde internarlos, si tenían cama, no tenían cama, si no tenían cosas? Bueno, el plan de acción del incidente tiene que tener como prioridad eso, porque es parte de nuestro equipo de respuesta. Y para nosotros es tan importante como el resto. Entonces nosotros tenemos que tener planificado en ese plan de acción del incidente qué vamos a hacer si alguien se lesiona, ¿no? Algo que debería estar en el plan. Ese plan tiene que tener, bueno, objetivos, como dijimos, ¿no? Que deben estar claramente expresados, que tienen que ser alcanzables, medibles, se tienen que poder evaluar, tienen que ser específicos sobre el evento, ¿no? Tiene que tener una estrategia de cómo vamos a hacer o cómo vamos a cumplir con ese objetivo, ¿no? ¿Quién las va a cumplir? ¿Quién es el organismo que tiene que cumplir con ese objetivo? La tablita que mostrábamos al principio, ¿no? Tiene que ver con los recursos, ¿no? Con el uso eficiente de los recursos. Y acá, em, fíjense que se hablaba ya por los años 70, luego después aparecieron las brigadas USAR en lo que es rescate en estructuras colapsadas, y después aparecieron los MT con la parte de salud, pero todo tiene que ver un poco con todo, ¿no? Digo, ¿qué es lo que se exige de los recursos? Bueno,
Principalmente, administrarlos en forma conjunta. Por otro lado, tener en cuenta cuáles son los recursos que tenemos y cuánto tiempo tardamos en movilizar esos recursos, ¿no? O sea, cuáles son los recursos, cuánto tiempo tardamos en movilizar esos recursos, qué procedimiento tenemos para movilizar esos recursos, quién va a manejar la logística de esos recursos, ¿no? Y estos recursos, que pueden ser técnicos o luego humanos, ¿no? Eh, Tienen que ver con esa fuerza de tarea que uno necesita, ¿no? Así, ¿qué es la fuerza de tarea que uno necesita en un evento? Bueno, recursos que estén bajo procedimientos, protocolos, con el conocimiento necesario y con el conocimiento claro del plan y de la, la intervención dentro de un sistema de comando de incidentes, ¿no? Y después, obviamente, la parte de organización, que es la estructura que va a estar operando durante ese periodo que trabajemos sobre la operacionalización del evento. Otra de las temas que tiene esto de la estructura es el alcance de control. Muchos de los que hemos gestionado emergencias hemos tenido en un evento 100, 200, 300 personas a cargo. eh, y el planteo es realmente si pudimos cumplir con todo eso, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué está comprobado? Que es el alcance de control. ¿Cómo yo puedo controlar? Digo, ¿qué control? El controlar que se hayan cumplido los objetivos. Yo puse objetivos. Mis objetivos eran evacuar 25 manzanas, ¿no? Porque había una inundación, entonces tengo que evacuar 25 manzanas. ¿Es coherente que yo tenga 25 personas a cargo para cada manzana? Y es muy complejo, ¿no? Porque tengo que cada una de esas personas, de esas 25 personas que yo tengo a cargo, tengo que ver si están bien, si cumplieron con los objetivos. Comunicarme con 25 personas es muy complejo. Entonces, si uno logra armar una escala en la cual tenga 3 a 7 subordinados, lo ideal ahí dice que son 5 y es real, porque uno podría tener 5 personas a cargo, ahora esas 5 podrían tener otras 5, y esas otras 5. Entonces, en el momento de yo evaluar mi capacidad de respuesta, mi logro de los objetivos tácticos, ¿no? Pues se acuerdan que uno de los objetivos era el logro del objetivo táctico. Ahora, ¿cómo evalúo el logro del objetivo táctico cuando yo lo puedo controlar? Entonces, si yo únicamente tengo que llamar a 5 personas, puedo saber si cumplió con el objetivo, si tiene alguna persona lesionada, si tiene algún inconveniente en el incidente, porque si no, tengo que llamar a 25 o a 30 personas. Me pasaría toda una mañana tratando de comunicarme con 30 personas a ver si logramos cumplir con ese objetivo táctico, ¿no? Entonces, el alcance de control tiene que ver con esto, con una escala de comunicaciones y de llamadas en la cual no superemos los 7 subordinados para empezar a controlar y llamar y ver eh, el uso y el manejo efectivo y eficiente de este incidente. Una organización modular que se puede ir ampliando, después seguramente en las próximas clases se van a meter un poquito más en ese tema, pero bueno, que esa estructura de abajo hacia arriba se puede ir ampliando en base a la dimensión del evento, ¿no? Inclusive a las instalaciones o inclusive a las responsabilidades y algunas cuestiones específicas y puntuales sobre ese tipo de amenaza o la complejidad del escenario. Las instalaciones y los recursos, ¿no? Volvemos al tema recursos. ¿De quién son los recursos? Los recursos son de las necesidades de las personas, ¿no? Y si uno plantea que la planificación, nuestros sistemas de salud, de seguridad, tiene que estar centrado en las necesidades de las personas y no en lo que nosotros tenemos ganas de hacer o creemos que tenemos que hacer, empezamos a cambiar la cabeza, ¿no? Entonces, ¿de quién son los recursos? Los recursos son del sistema. Después vemos cómo los recuperamos y eso tiene que ver con esta administración de los recursos, ¿no? Digo, mantener un control y registro del uso de los recursos, a dónde fueron, quién los está usando, cómo volvieron esos recursos, si volvieron dañados, si volvieron en óptimas condiciones, si hay que limpiarlos, ¿no? Ese registro es clave, pero es clave quizás
tomar algo que los bomberos lo hacen en forma frecuente, como algo normal, no todos lo hacemos en forma frecuente como algo normal, ¿no? Uno ve a veces los bomberos, la apropiación de los recursos, la responsabilidad que tienen frente a sus recursos. Esto debería pasar en todas las instituciones. Ahora, esos recursos deberían ser compartidos con todas las instituciones. Y deberíamos lograr que no sea una lucha cuerpo a cuerpo recuperar un collar cervical en un hospital o recuperar una tabla como pasa habitualmente, debería ser algo de funcionamiento normal. Pero eso tiene que ver con esta instalación y tiene que ver con señalizaciones, que tiene que ver con conocer todos, dónde está el campamento, ¿no? ¿Cuál es la señalización del campamento? ¿Dónde van los recursos? Yo pedí, no sé, más camiones de bomberos, pedí topadoras, pedí maquinaria vial, pedí, no sé, cualquier instrumento, sabemos que debería ir a ese lugar. Ese lugar se deberían registrar el equipamiento que entró, porque aparte nos permite hacer algo lógico, que no todas las instituciones pidamos lo mismo, ¿no? Es decir, si ya el COE o el Sistema de Comando de Incidentes solicitó máquinas viales, bueno, que no todos pidan máquinas viales, esas máquinas viales deberían entrar en un lugar, contabilizarse, a ver si yo pedí 10 máquinas viales y vinieron 3, sé que faltan 7. Ahora, si esas máquinas viales fueron a cualquier lado, nunca voy a poder controlar a ver si llegaron, no llegaron, si las tengo para pensar en la respuesta a ese evento, y lo mismo nos pasa con las ambulancias, con los camiones de bomberos, con las unidades de catástrofe, con todo lo que se nos ocurra y lo que tengamos para dar respuesta a ese evento. Un puesto de mando, y esto tiene que ver a veces con la identificación. Yo discuto mucho en mi área, que es el área de salud, ¿no? En mi área de salud muchas veces hablamos de triage. Todos hacemos triage, sí, todos hacemos triage. Entonces, yo después le digo, bueno, revisen todas las ambulancias a ver si tienen una tarjeta de triage, ¿no? Revisen todas las ambulancias si tienen algo para identificar, no importa si no tenés tarjeta. Una cinta comprada en la mercería de distintos colores para hacer triage. Y no está. Entonces, ¿cómo vas a hacer triage? Porque si tenés 40 pacientes, ¿cómo te vas a enterar? ¿Cómo te vas a acordar que tenía el paciente número 3 cuando vayas por el 35? Entonces, esa identificación de los recursos es clave. Si yo llego a un evento y nadie tiene un chaleco de alguien que manda, ¿cómo voy a saber quién manda? ¿No? Si yo llego a un evento y no tengo a alguien que tenga un chaleco que haga triage, ¿cómo voy a saber que esa persona está haciendo triage? ¿No? Entonces, la identificación es clave en esta coordinación de recursos, ¿no? Entonces, algunas cosas internacionales que tiene que ver con la espera, la base, el campamento, los lugares donde en los grandes eventos los helicópteros pueden hacer base o pueden hacer un punto en el cual pueden bajar, pero tienen que irse automáticamente porque no pueden hacer base, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con la seguridad del lugar, que muchas veces tiene que ver con las dimensiones del lugar donde pueda aterrizar. Bueno, hay identificaciones internacionales que están ya propuestas. El otro tema es el manejo de la información y las comunicaciones. Ahí en las comunicaciones tenemos un grave problema, ¿no? Si bien Argentina ha avanzado mucho con el ENACOM, que puede llegar y implementarte un sistema de comunicaciones integral para un evento, bueno, no es algo que se hace de un día para el otro, ¿no? No es algo que se hace de una hora para el otro, sino que llega a tiempo, van con los equipos, con las antenas, entonces decir, bueno, y mientras tanto, ¿cómo nos comunicamos, ¿no? ¿Cuáles son las comunicaciones que podemos integrar? Es bastante complejo, sabemos que no tenemos comunicaciones integradas, que todos nuestros organismos se manejan con comunicaciones diferentes. Nos acostumbramos a usar el WhatsApp, un gran problema porque cuando se caen las comunicaciones no tenemos forma de comunicarnos con nadie, ¿no? Sabemos que muchos de estos eventos, no solamente por el tema de la energía, sino por un tema de seguridad, a veces se bajan las antenas o por la sobrecarga de las antenas no nos permite comunicar. Bueno, no tenemos ni idea cómo lo hacemos. Para eso que necesitamos un plan de comunicación. Un plan de comunicación integrado entre todos los organismos, en tener distintas opciones, es decir, bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar entre nosotros? ¿No? ¿Cómo vamos a comunicarnos entre todas los organismos? Si vamos a tener un puesto de mando común y ahí recibimos todas las comunicaciones, puede ser. Tiene que estar ordenado y tiene que estar organizado. ¿Hay una fórmula mágica? No, tiene que estar organizado en cada localidad. Yo no puedo ir
al municipio de Mar Chiquita y decirle cómo se tienen que comunicar entre bomberos, salud, defensa civil y seguridad, porque lo tienen que definir ellos, cuáles son las comunicaciones que pueden, dónde se pueden reunir para recibir la información, bueno, eso. Y por otro lado, la información, ¿no? Convengamos que el proceso de recibir información, de gestionarla, ¿no? De evaluarla, es clave para la resolución de un evento. Sin información no hay resolución lógica de un evento. Uno necesita información, necesita procesarla y esa información brindársela o al comandante del incidente o al comité de emergencias para tener una respuesta clave y empezar a tomar decisiones. Sabemos que muchos eventos son de mucho tiempo y la toma de decisiones requiere información. Si nosotros no tenemos un lugar donde recibir la información, donde procesar las necesidades, ¿para qué vamos a capacitar alguna vez en EDA, ¿no? En evaluación de daños y necesidades? Solamente para hacerlo y decir, hicimos una evaluación casa por casa. Decir, bueno, tenés que tener un lugar donde recibas esa información, donde la puedas procesar, y en el incidente nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que tener un espacio donde recibir esa información, que nos den nuestros grupos, podamos procesarla y tomar decisiones, porque los eventos son continuos, son cambiantes, y algo que nos proponía el sistema de comando de incidentes era esto, ¿no? La adaptabilidad a un sistema cambiante, en el cual tenemos que tomar decisiones frente a un evento que cambia quizás cada hora. Entonces, la gestión de la información, el manejo de las comunicaciones es un tema clave. Y por último, el profesionalismo, ¿no? Eh, ¿qué se pretende en el sistema de comando de incidentes? Primero, que todas las personas cumplan con normas, protocolos y procedimientos en base a lo que se le ha asignado, ¿no? Eh, Cumplimiento de los objetivos tácticos, sí. Responsabilidad frente a los procedimientos que nos... Sí. Disciplina operativa, claramente. Claramente tenemos que tener disciplina operativa. Uno a veces ve en distintos organismos, eh, yo a veces cuento algún ejemplo. A mí, yo hace muchos años me fui a formar a Cuba, frente a lo que es organización en incidentes más asociados a la naturaleza, principalmente tornados, huracanes. eh, y si hay algo que tenía con muy pocos recursos era disciplina operativa. Y cuando uno cruza el charco, ¿no? Y se va a Miami, a los Estados Unidos, con otra cantidad de recursos, si hay algo que los destaca es la disciplina operativa, ¿no? Eso no se modifica. Se cumplen las normas, se cumple el protocolo, se cumple el procedimiento y se administran efectivamente los recursos, ¿no? En eso tiene que ver con un tema de responsabilidad y la pertenencia a los recursos. El otro día justo estábamos en una reunión y uno de los compañeros de salud decía, necesitamos tener pertenencia a los recursos. Y claramente tenía razón, ¿no? Digo, los recursos son parte de nuestro sistema. Si nosotros no somos capaces de cuidarlos, controlarlos, después nos quejamos cuando no están, ¿no? Ahora pasaron muchos años y nunca cuidamos esos recursos que le pueden salvar la vida a otro, pero no nos olvidemos que nosotros en nuestro sistema siempre nos toca estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Un día estamos de este lado, tratando de atender, o coordinando, o organizando, o capacitando, y algún día necesitamos que alguien nos venga a atender. Bueno, me parece que la responsabilidad pasa por esto, ¿no? Por la pertenencia a los recursos, con la disciplina operativa, con la formación continua y con despachar y desplegar seriamente los recursos en base a lo que se ha planteado en el plan o lo que ha planteado el mando. Em, y obviamente esos recursos administrarlos para ajustarse a estas condiciones cambiantes. ¿Qué es el sistema de comando de incidente? Es una herramienta de consenso, ¿no? Que tiene, como dijimos, por sobre todas las cosas, procedimientos, protocolos, organización estructural, de equipamiento, de instalaciones para dar una respuesta eficiente y eficaz frente a un incidente de cualquier magnitud. Y ahí, bueno, termino de compartir y abro
el diálogo por si alguien quiere hacer alguna pregunta, si los maté y fui demasiado rápido. Pero bueno, también el tiempo es tirano y si no, nunca nos quedamos con recursos. No sé, José, ¿querés hacer algún comentario, Vane? Bueno, la verdad que siempre un gusto escuchar tus clases. No, solamente recordarles que la prioridad, que lo voy a volver loco durante todo el mes y todo el año, y teniendo en cuenta los últimos eventos con algunas de naturaleza y demás que tuvimos que concurrir, la registración de los recursos tiene que ser clave. Creo que este es un año